Minutos hablamos de la economía de bolsillo, la que se vive en el cotidiano, porque en enero el IPC registró una variación de 0,4%, esto en línea con lo esperado, y la inflación anual bajó del 3% en su menor nivel en 5 años. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, estuvo temprano aquí en ADN Hoy, celebró la cifra y aseguró además que el próximo gobierno tendrá todas las condiciones para crecer más. Tamara Aranda, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, como se venía prediciendo, hoy el Instituto Nacional de Estadísticas entrega este índice de precios al consumidor correspondiente al mes de enero, el que anotó una variación del 0,4%, acumulando en 12 meses un 2,8%. Esto quiere decir que la inflación en Chile, por primera vez en 5 años, bajó la barrera del 3%. En ADN Hoy, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró estas cifras y también hizo un balance bastante positivo de lo que han sido estos últimos 4 años de gestión. Al mismo tiempo hizo hincapié en que el futuro gobierno va a contar con las condiciones necesarias para así crecer aún más, relevando una macroeconomía ordenada y por la aplicación también de reformas que van a seguir contribuyendo en ello. Esto fue parte de lo que dijo el secretario de Estado. Recibimos un país cuya inflación estaba creciendo y que llegó hasta el 14%. Y hoy día estamos entregando una economía con una inflación de 2,8% a 12 meses. Significa que los salarios rinden más, significa que podemos comprar más bienes y servicios. De hecho, esto se ve reflejado en que ya llevamos 34 meses en que los salarios reales van creciendo, es decir, las familias pueden comprar más con el salario que crece, porque su salario crece más que la inflación. Una inflación tan controlada, bajo la meta del 3%, habilita crecimiento futuro, porque significa que tenemos una economía ordenada, una macroeconomía ordenada que nos permite crecer más. Sobre el dato particular de la entrega, las divisiones que presentaron una disminución en sus precios fue el transporte con menos 1,3%. El combustible para vehículos personales también presentó una caída de 3,3% y el transporte aéreo de pasajeros con menos 11,8%. Por el contrario, hubo divisiones que presentaron un mayor incremento en sus precios. Estas fueron las bebidas alcohólicas y también el tabaco con el 3,1% y lo relativo a la salud con el 1,2%. Más detalles y también comentarios los entregó Ignacio Mieres de XTV Latam. Si bien la lectura es positiva, vemos ciertos componentes que continúan estando altos, especialmente la vivienda. Y cuando revisamos el dato mensual, vemos un incremento por sobre lo que esperaba el mercado, sobre todo cuando vemos la parte de transporte, en donde la energía, si bien ha sido uno de los factores principales que ha moderado la inflación, vemos que ahora con un contexto del petróleo al alza pueden ser factores que condicionen en los datos más adelante. Sin embargo, estos datos son positivos, sigue siendo una lectura en que muestra lo eficaz que fue el Banco Central de Chile para contener la presión inflacionaria. Sin embargo, esperamos que aún se mantenga con su postura moderada para las próximas reuniones. Buenas noticias para la economía nacional. Entonces, se logra bajar de esta barrera del 3% de la inflación, la más baja en los últimos 5 años, y lo decíamos, se posiciona con este 2,8%. Todo esto cuando recordemos que el punto más crítico se registró en agosto del 2022, donde se veían estos efectos de la pandemia, que llegó a un pic de 14,1%. Hoy el escenario es bien diferente, mucho más positivo, dentro de las expectativas del mercado, cuando ayer también hablábamos de este índice real de remuneraciones que creció en 2,4%. Eso, claro, significa que el dinero que tienen las familias en sus bolsillos se ve reflejado en sus gastos mensuales. Paula Andrés. Gracias, Tamara. Bueno, vamos a quedar pendientes de cómo esto alienta un posible recorte a la tasa de interés, tomando en consideración que estamos con una inflación a la baja en nuestro país. Y también la buena noticia es que es efectivamente una situación que para quienes tienen compromisos o reajustes por inflación, la anual ya llega a un nivel más bajito. La entrevista con el ministro Nicolás Grau la pueden revisar en adn.cl y la lógica de su argumentación era precisamente esa. Decía que este gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, estaba de alguna manera obligado a crecer poco, al comienzo sobre todo de su mandato, y decía esa es la manera en que se baja la inflación, y destacaba entonces que la administración entrante podrá aumentar el PIB por las condiciones inflacionarias actuales.